que no quiere y lo sabe muy bien. Y que además tampoco se vende, a mi juicio, de una manera falsa como trataron, quizá él no, pero de vendernos a figuras intelectuales que en los años 80 tuvieron muchísimo predicamento, como el filósofo y ensayista rumano, es un cineasta, pero es un hombre de cultura, Emil Cioran, que se nos quiso vender como una especie de lucidísimo nihilista, cuando en realidad luego supimos que lo que ocultaba celosamente y de una manera neurótica era su pasado nazi. Es decir, esto significa, desde mi punto de vista, jugar con las cartas marcadas. Mankiewicz jamás juega con las cartas marcadas. Y dos palabras más respecto a lo que caracteriza y es el mérito fundamental de Mankiewicz, que es su control férreo de la escritura o del guión o de los diálogos, intervenga él o no intervenga, yo creo que debió siempre intervenir más o menos, y su maravillosa, portentosa dirección de actores. Parecían concederle un poco, bueno, pues como narrador, como el señor que maneja una cámara y sabe dónde ponerle y sabe dónde cortar, es menor. Bueno, en esta película se ve perfectamente que la cantidad de sucesos que ocurren en el Día de los Tramposos, si Mankiewicz no tiene un sentido de la economía narrativa y naturalmente una supervisión del montaje absolutamente de genio, no había manera de sacar adelante una obra absolutamente maestra, en mi punto de vista, que es el final de la obra de Mankiewicz, porque a mí la huella, se llama la siguiente, no me interesa nada, me parece una obra fracasada. Es decir, que manera que yo invito a los espectadores que gocen de esta maravilla de inteligencia y de rigor moral que es el Día de los Tramposos. Muy bien, muchas gracias. Juan José Plan, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues antes de que veamos este western crepuscular, porque estamos en el 70 además, todos los westerns tienen todos una mirada distinta, dinos algo. A ver. Sí, bueno, ya después de lo que ya han dicho mis compañeros, ya poco queda decir, salvo ver la película. Pero yo señalaría que efectivamente, como dices, es del año 1970. Se estrenó precisamente en diciembre, en un mes en el que también se estrenó otra gran película como fue Río Lobo, y que curiosamente bueno, rompe un poco con la tradición de los finales de los años 60 y también del principio de los 70, puesto que es una película donde cabe el humor. Y realmente en esa época y en el mismo año, en marzo, se había estrenado otra película de Pepin Quack, La balada de Kaulóv. Esa que era también la única de humor. Las demás eran algunas llegando a límites, como ocurrió con Soldado Azul, pues realmente muy espectaculares y además muy duras y muy violentas, ¿no? Sobre todo en las escenas relativas a las batallas. Yo creo que corresponde mucho a la palabra que habéis dicho a algunos de vosotros, que es el cinismo. Para mí el cinismo es toda una escuela y aquí está muy representada en el espíritu que tiene el humor cínico en esta cuestión, y subrayar que ese humor no solo está en las situaciones, sino también en los diálogos. Y para mí los personajes, como Sarrión destacó al principio de la película, que por una sucesión que no vamos a contar de presentaciones de ellos, la verdad es que resulta realmente magistral la presentación de todos los personajes que van a intervenir, que bien en la película se llaman tramposos digamos en el título en España, pero que efectivamente estoy de acuerdo con que realmente son unos auténticos golfos. Golfos que yo creo que están muy bien estudiados por una persona que en su día se presentó a la Universidad de Columbia como el director para estudiar precisamente psiquiatría, pero que dejó rápidamente y acabó licenciándose en Historia del Arte. Pero yo creo que tiene mucho de ello en esta película, un estudio psiquiátrico más que psicológico de los personajes, y unos personajes que desde luego corresponden a la golfería plena. Y no tiene nada extraño que empiece diciendo «érase una vez», porque al final remata, y además, como Sarrión destacó antes, hay una frase fundamental, parece que está hecha de una forma, bueno, no para que sea brillante, que es la que dice precisamente la sirvienta de color a su compañero, que dice que no te juegues la vida por el dinero de otros, puesto que esto en la película es toda una filosofía que al final se va a ver por su conclusión.
Muy bien, muchas gracias. Van a ver ustedes, nada más comienza la película, la pantalla se divide. Yo creo que eso marca perfectamente lo que va a ser a partir de ahí la película. Todo está dividido, todo está parcelado. Cada uno de los personajes es uno en sí mismo y depende del engaño de los demás y de su propia aventura personal. Decía mi amigo Antonio Martínez Arrión, la dirección de actores. Yo creo que hay algo que Mankiewicz ha sido tan bueno como escritor, y es que creo que ha dirigido a los actores como muy poca gente en la historia del cine. Yo tengo aquí apuntados, por ejemplo, en Eva al desnudo, la interpretación de George Sanders es una de las más grandes que yo recuerdo. En otra película maravillosa que se llamaba Operación Cicerón, 5 dedos, James Mason hace otro de los más grandes trabajos de la historia del cine. Por no hablar de repente, el último verano, como está Liv Tyler, realmente es un asombro, quizá es el mejor trabajo que ha hecho. O Jim Tierney en El fantasma y la señora Muir. Era un hombre que rodeaba con la cámara a sus personajes con un cariño, con un afecto y como también con una certeza, como si los estuviera cogiendo con el bisturí, los desmenuza minuciosamente. Aquí ese envejecido y barbudo Henry Fonda hace un trabajo espléndido. Merece, yo en una antología de él pondría ese momento en que al final es capaz de encender y de liar un cigarrillo sin que le tiemblen las manos y sin que lo eche a perder. Creo que es una película magnífica y que me parece que hay parte de esa especie, por un lado recelo y por otro lado sarcasmo con que se enfrenta a sus últimos años en el cine. Después, insisto, de algunos fracasos, como fue la película que hemos visto aquí de Mujeres en Venecia, que fue... para él yo creo que le marca realmente su carrera y marca el punto máximo de misoginia de sus últimas películas, donde ya las mujeres desaparecen. En La huella no hay mujeres, aquí no hay mujeres, van desapareciendo. Creo que es una verdadera fiesta contemplar en su momento de esplendor de creación a Mankiewicz, en su momento máximo de dirección de actores, de movimientos de cámara y de enfrentarse con un género que para él es algo distinto a lo que han hecho otros maestros por él admirados, como John Ford. Creo que su visión es muy personal. Así que con todos ustedes, una película singular, El día de los tramposos, de Joseph Mankiewicz. Bueno, el señor Henry Fonda se lleva todo el dinero a México, como acabamos de ver, y está muy bien, a todos nos parece estupendo, porque entre tramposos y entre malvados es el que realmente mejor nos ha caído, ese juez un poco apático al que le disparan y le dejan cojo. La película es del año 70, el western en el 70 es un crepúsculo, el sol no sale por el oeste nunca más, no sale mucho más por el este que por el oeste. Yo creo que ahí se está poniendo un sol del western. En el año 70, por ejemplo, ¿qué estaba pasando cuando rodaban Mankiewicz? Yo tengo aquí apuntado que falleció, por ejemplo, en Gales a los 97 años el filósofo, matemático y sociólogo Bertrand Russell, que por cierto había ganado el Premio Nobel de Literatura en el año 50. Bueno, era además un destacado pacifista. Buñuel viene a España y rueda Tristana. La primera negativa de la censura le llevó a viajar a Oporto para cambiar esta ciudad, pero gracias a Dios luego haría la película en Toledo, que es donde él quería hacerla. Los Beatles, el conjunto musical más famoso del siglo, se separan en el 70, cosa que mucha gente nos pilló desprevenidos y no creíamos que la noticia era real. La Academia de Hollywood premia Cowboy de Medianoche, una película que había sido puesta como X, ratificada como X. Era la primera vez que una película con esa sigla había ganado. Y también elige como mejor película Oscar a la mejor película extranjera otra que va contra las leyes, que es Z, de Costa Gabras, una película que también fue un impacto en su momento. El acontecimiento del año en España fue que Juan Vilarreyes es condenado a 3 años de cárcel y a una multa de más de 1.600 millones del año 60 por un delito reiterado de evasión de divisas, caso Matesa. Muere en París Luis Mariano, que fue una estrella del cine español y también del Châtelet de París y de todo aquel mundo de películas extraordinarias como La Bella de Cádiz, Violetas Imperiales, El sueño de Andalucía, que las vemos hoy en los canales de madrugada y realmente tienen una especie de vigor que recuerda ese musical francés.
digamos, bueno, que José Donoso publica la novela El obsceno pájaro de la noche, que se transforma en una de las grandes obras de lo que se llamaría el boom, y que termina el proceso de Burgos contra militantes de la organización terrorista ETA, con 9 penas de muerte. Eso fue el año 1970, hace 30 años. Me parece que es cuando el señor Jiménez Rico filma su segunda película, El Cronicón, el 70. Sí, sí. Después de haber luchado a brazo partido con la censura, porque le dejaron el guión absolutamente masacrado, irreconocible, le cambiaron todo y bueno, y al final pudo rodar un simulacro. Sí. Esto es el 70, cuando Mankiewicz está filmando una obra que todo el mundo, como decía hace ya en la presentación, la llamaba el western de Mankiewicz. Sí, sí. El western de Mankiewicz, que no se sabía lo que iba a ser. Yo de la película de Mankiewicz que hemos visto y volví